Amigos, bienvenidos a UPS en español. El gobierno federal de los Estados Unidos anuncia un terrible plan que viene para la economía del país y que va a afectar directamente a todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en Washington en medio de una de las peores crisis económicas que ha vivido el país durante los últimos 40 años. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, como ustedes muy bien saben, el pueblo americano se encuentra viviendo en este momento una de las peores crisis económicas que hemos sufrido durante las últimas 4 décadas. Por supuesto, me refiero al terrible problema de la inflación, el alto costo de la vida y el incremento descontrolado de los precios que continúa atacando y destruyendo el bolsillo del pueblo trabajador y, en definitiva, la economía de la familia americana, especialmente la clase media, quien es en definitiva quien hace grande a este país. Pues como si esto fuera poco, la Reserva Federal el día de hoy tiene un mensaje para todo el pueblo americano. Esto está a punto de volverse mucho peor y se va a volver mucho más doloroso. Así lo dijo la Reserva Federal a través de su presidente, el señor Jerome Powell, quien lo dejó muy claro la semana pasada, cuando el Banco Central proyectó que su tasa de referencia alcanzaría el 4.4% para fin de año, incluso si provocan una recesión económica en todo el país. Fíjense lo siguiente, la Reserva Federal entró en un grado de desesperación. Ya no saben qué hacer, no saben cómo contener el terrible problema de la inflación que tanto se le advirtió, por cierto, a la misma Reserva Federal durante meses. Y el señor Jerome Powell, quien es ahora la persona que va a inducir a una recesión económica en el país, yo recuerdo que le dijo a todo el pueblo americano y especialmente al Congreso desde hace meses: no se preocupen por la inflación, eso es un problema transitorio, eso se va a ir por sí solo y yo no voy a hacer absolutamente nada. Pues después de meses y después de años de un problema incontrolable, se da cuenta del error que cometió y en este momento ahora la única solución que tiene para poder contener a la inflación es prácticamente inducir a una recesión económica. Y de manera muy cínica, en mi humilde opinión, se le da un mensaje al pueblo americano diciendo: pues tengan cuidado porque el problema que viene va a ser mucho más grave y va a ser muy doloroso, especialmente para todas las personas trabajadoras en este país. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Ahora, fíjense lo que dijo el señor Jerome Powell. Es muy probable que se suavicen las condiciones del mercado laboral en los Estados Unidos. Así lo dijo en una perspectiva económica del día 21 de septiembre. Y también añadió lo siguiente: seguiremos haciéndolo hasta que estemos seguros de que todo el trabajo finalmente esté hecho. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal. Y hay algo que me llama mucho la atención. Ustedes saben que los políticos son expertos en tratar de buscar palabras bonitas y adornar cuando realmente lo que están haciendo es un daño grave para todo el país. Él dice que se van a suavizar las condiciones del mercado laboral. Pues yo les voy a traducir esto de una manera muy sencilla. El señor Jerome Powell está diciendo que va a aumentar el desempleo. Y es que tenemos que decir las cosas claras como son. Él está diciendo que con las medidas que está tomando la Reserva Federal en este momento, lo que quieren hacer es que despidan a la gente en el país, que el desempleo aumente, y ya les voy a explicar por qué. Esto tiene un cometido que, sí es verdad, va a hacer que la inflación baje y la inflación descienda, pero al costo de la vida, la economía de millones de personas y de familias en los Estados Unidos que van a sufrir lamentablemente las consecuencias. De manera sencilla, amigos, eso significa desempleo para el país. La Reserva Federal pronostica que la tasa de desempleo va a aumentar al 4,4% para el próximo año, desde el 3,7% que se encuentra actualmente. Una cifra que implica que 1,2 millones de personas adicionales
van a perder sus puestos de trabajo. Y fíjense lo que dijo el señor Jerome Powell nuevamente. Pues ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, así lo dijo, pero lamentablemente no lo hay. Así lo dijo el presidente de la Reserva Federal. Pues no hay otra forma porque lamentablemente este mismo señor no hizo su trabajo cuando tenía que hacerlo. Yo recuerdo senadores y congresistas que le decían, pero ¿cuándo usted va a actuar para poder contener la inflación? Y él seguía repitiendo lo mismo. No se preocupen, la inflación es algo transitorio y se va a ir por sí solo. Yo no voy a hacer absolutamente nada. Pues detrás de esta idea, amigos, de por qué aumentar el desempleo en el país pudiera enfriar la inflación, les voy a explicar por qué. Pues con 1 o 2 millones más de personas sin trabajo, los nuevos desempleados y sus familias pues van a reducir drásticamente el gasto porque ya no tienen dinero que gastar. Mientras que para la mayoría de las personas que aún se quedan con su trabajo, pues el crecimiento salarial también se va a estancar. Cuando las empresas asumen que es poco probable que aumenten los costos laborales, pues dice la teoría que dejarán de subir los precios. Esto a su vez frena la inflación en todo el país, pues esto es una cadena en la economía americana. Al haber más desempleo, habrá menos dinero en las manos y el bolsillo de las personas, menos dinero para gastar, y todo esto va a generar una reacción en cadena que va a contener los precios en todo el país. Anticipo que lograr la estabilidad de precios va a requerir un crecimiento del empleo mucho más lento y una tasa de desempleo algo más alta. Así lo dijo también la señora Susan Collins, quien es presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston. Y me tomo muy en serio que el desempleo es algo doloroso para el pueblo americano y que los costos se han concentrado de manera desproporcionada entre grupos que tradicionalmente han sido marginados. En pocas palabras se refiere, amigos, a la población hispana en el país y a la población afroamericana, quien según ella va a sentir de manera incluso mucho más fuerte el desempleo con estas medidas que está tomando la Reserva Federal para poder contener la inflación. Fíjense que la señora Susan Collins, presidenta de la Reserva Federal de Boston, también adorna muy bien sus palabras. Ella dice que va a requerir un crecimiento del empleo más lento y una tasa de desempleo algo más alta. En pocas palabras, lo mismo que dijo el señor Jerome Powell, que van a inducir una recesión y que va a aumentar drásticamente el desempleo en todo el país. Cuando las tasas suben, cualquier artículo de consumo por el que la gente se endeuda para poder comprarlo, ya sea automóviles, lavadoras, cocina, ropa, se vuelve mucho más caro. Así lo dijo el director de investigación del Instituto de Política Económica, analizando justamente del por qué subir las tasas de interés pudiera contener la inflación. Pues por supuesto, en este país casi todo se compra a crédito. Las personas utilizan el crédito prácticamente para todo, especialmente las tarjetas de crédito al momento de comprar cualquier producto de consumo. Pues al subir los intereses, amigos, las personas tienen que pagar mucho más dinero por esos productos, lo que hace que las personas cuenten a su vez con menos dinero para poder gastarlo. Esto significa menos demanda de los consumidores para esos autos, para esas lavadoras, para esa ropa y menos trabajo para las personas que las fabrican. También eventualmente significan despidos por parte de las empresas, lo que va a aumentar el desempleo en todo el país. Otras partes de la economía sensibles a las tasas de interés, como por ejemplo la construcción, la venta de viviendas y el refinanciamiento de hipotecas, también se van a desacelerar, afectando el empleo en ese sector, lo que pronostica justamente un aumento de desempleo en proporciones grandes que pudiera afectar de manera importante la economía de todo el país. Las subidas de tipos existentes de la Reserva Federal ha puesto en marcha la pérdida de unos 800,000 puestos de trabajo, según las predicciones de Oxford Economics. Cuando miramos a 2023, casi no vemos contrataciones netas en el primer trimestre.
y más de 800.000 o 900.000 empleos en el segundo y el tercer trimestre que se van a perder. Así lo dijo la economista principal de Oxford dentro de los Estados Unidos, de manera de explicar justamente las medidas que la Reserva Federal se encuentra tomando para todo el pueblo americano. Pero otros incluso predicen un aterrizaje mucho más duro. El Bank of America espera una tasa de desempleo máxima del 5.6% para el próximo año. Eso dejaría sin trabajo a 3.2 millones de personas adicionales, por encima de los niveles actuales que tenemos en este momento. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional predijo que el desempleo tendría que alcanzar alrededor del 7.5% para tener un impacto importante en la inflación, más del doble del nivel actual que está viviendo todo el país. Por supuesto, la reacción de los políticos en Washington no se ha hecho esperar luego de este anuncio de la Reserva Federal, y un ejemplo de ello es la senadora Elizabeth Warren, quien es senadora demócrata por el estado de Massachusetts, y dijo lo siguiente: el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de anunciar otro aumento extremo de la tasa de interés y pronostica un mayor desempleo en el país. He estado advirtiendo que la Reserva Federal del presidente Jerome Powell va a dejar sin trabajo a millones de personas, a millones de estadounidenses, y me temo que ya está en camino de hacerlo. Así lo dijo, criticando justamente la decisión del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien, como ustedes saben, lidera la agencia encargada de contener la inflación en todo el país. Amigos, información importante, recuerden, suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.